Queridos amigos y amigas, qué placer estar con ustedes nuevamente en el programa Me Gustaría Saber. Estoy junto al pastor Luis Fernando Manrique y al pastor Esteban Bor. Un placer estar con ustedes y tenemos este programa para contestar sus preguntas e inquietudes. Queremos invitarles a que envíen sus preguntas a la dirección que aparece en pantalla, que es tv@sumtv.org. Antes de dar inicio al programa, quiero invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para dar inicio a través de la palabra del Señor. Pastor, si nos puede dirigir en oración. Oremos, Padre y Dios, qué privilegio tenemos de hablar contigo como el Padre ejemplar. Gracias porque nos das instrucción en tu santa palabra. Te pedimos que a través del Espíritu Santo abras nuestro corazón y nuestra mente para entender y para recibir lo que vamos a estudiar hoy. Bendice a los que están viendo el programa, que sea una bendición para ellos. Si alguien está luchando con algún hábito, con alguna tendencia, con alguna tentación que parece ser casi irresistible, te ruego, Señor, que tú le des la victoria. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos una pregunta que nos llega de parte de Abril, es su nombre, y ella tiene una pregunta. Dice, buenas tardes, soy Abril y tengo una duda sobre los curanderos. Sé que se basan algunos en hierbas y otros en cosas espirituales. ¿Qué dice Dios o el Espíritu de Profecía sobre esto? Ya que los médicos no ayudan mucho, no solucionan el problema. Siempre ora a Dios por mi hija, está asustada y no duerme. Así que Abril tiene esta inquietud sobre qué nos dice la Biblia sobre curanderos, estas personas que practican a través de hierbas y de otros métodos espirituales, por decirlo así. Pastor Manrique. Sí, yo quiero entender la pregunta que nos está haciendo Abril en relación a que ella habla de algunos métodos espirituales y quizás podríamos estar hablando de esoterismo, quizás podríamos estar hablando incluso hasta de brujería. Y pues nosotros tenemos muy claro que esas cosas son abominables a Jehová. Y ya vamos a mirar los textos bíblicos, ¿no? Pero antes de eso, eh, quiero decirles que nosotros sí creemos, como Iglesia Adventista, que Dios usa poderosamente a los médicos y que nosotros tenemos un sistema hospitalario muy grande alrededor del mundo. Aquí en California tenemos Adventist Health y en diferentes lugares del mundo tenemos un sistema muy grande. Así que sí creemos en la medicina, pero también creemos en la medicina natural. Claro. O sea, creemos en la medicina alópata y creemos en la medicina natural. Porque de paso los medicamentos y los fármacos que existen pues salen de la misma naturaleza. La materia prima son las plantas, la materia prima son los elementos que la naturaleza nos brinda, que se convierten en cápsulas o medicamentos que consumimos cuando enfrentamos una enfermedad. Sin embargo, parece que ella está decepcionada de los médicos y que por eso está intentando buscar una solución para su hija, ¿verdad? Yo quisiera decir que si es una enfermedad, pues los médicos la van a descubrir. Tiene que ponerse en manos de los médicos. Si fuere algo que no fuera enfermedad, como son algunos casos que yo he atendido, donde no es enfermedad, sino incluso hay posesiones demoníacas, eso es otra cosa. Pero también existen enfermedades mentales que algunas personas confunden con posesiones demoníacas. Entonces, yo pienso que ella necesita contarle a una persona que pueda ver a su hija exactamente qué es lo que está pasando. Nosotros desde aquí difícilmente vamos a poderle dar pues la orientación correcta. No obstante, vamos a tocar el tema de los curanderos y de esto, pero será desde una perspectiva general, porque no vamos a poder conocer exactamente qué es lo que ella maneja. Y quiero que comencemos con un texto que aparece en Deuteronomio, el capítulo 18. Que hay algunas cosas que Dios definitivamente dice no. Y vamos a ir desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y si alguno de ustedes quiere leerlo, por favor. Dice allí la palabra del Señor. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortiélego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová en tu Dios, porque estas naciones que van a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que para puntualizar sobre esto, quiero decir que nosotros como adventistas desaconsejamos a la luz de la Biblia, por supuesto, cualquier práctica esotérica, cualquier práctica que tenga que ver con hechicería, cualquier práctica que tenga que ver con sincretismo religioso, cualquier santería, cualquier intervención espiritual no bíblica, todo eso lo desaconsejamos, porque eso va en contra de la palabra de Dios y es abominación a Jehová, y Satanás usa muchas de estas cosas para que la gente pues, pueda acudir a este tipo de personas buscando algún tipo de sanidad. Además de eso, hay charlatanes Claro que sí. que no están haciendo cosas en conexión con el espiritismo, pero están ofreciendo toda clase de tales llamados remedios como para llenarse los bolsillos de plata. Correcto. Y ofrecen cosas que no brindan ningún tipo de curación. Bueno, hay algo que la ciencia demostró que es el famoso efecto placebo. El efecto placebo es que a las personas se les da algo que no es medicina, pero finalmente la mente procesa como si fuera una medicina que les ayudara y la gente se recupera. Bueno, un gran número de las enfermedades que los seres humanos padecen hoy pues son producidas por la misma mente, ¿verdad? Es cierto, hay algunos medicamentos, pues la ciencia vive indagando todo el tiempo y descubriendo nuevas maneras de poder ayudar a la gente que sufre diferentes tipos de enfermedades, pero es posible que el efecto placebo se den muchos de esos charlatanes y la gente dice, mire, yo fui donde fulano y me dio esto y me funcionó, pero lo que está funcionando ahí es solo efecto placebo. De paso, la hermana Juay habla muy clara de eso con respecto a que muchas enfermedades son producidas por la mente. Así Dice que, 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. para mí, el mayor de todos los sanadores es Dios. Y si es que ella no le ha ido bien con el tema de los médicos, por la razón que sea, yo quiero invitarle a que, pues, a que ponga a su hija en manos del Señor, que ore, que haya un grupo de hermanos, que hagan las cosas como Dios dice. La Biblia tiene muchos textos que hablan acerca de que Dios es nuestro sanador. Compartir por lo menos uno, y que es muy conocido por nosotros, ese de Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Claro. Y de hecho, vamos a continuar con esta misma ideología en la siguiente pregunta, pero vamos a ese texto, pastor. Éxodo 15:26. Sí, correcto. Dice allí, ya lo encontré. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso quiere decir que también Dios, además de que sana, tiene medicina preventiva. Nosotros los adventistas fomentamos los 8 remedios naturales. Correcto. Y los conocemos bien, ¿verdad? Agua, aire puro, ejercicio, dieta saludable, descanso, confianza en Dios, etcétera, etcétera. Podríamos evitar muchas enfermedades con solo nosotros practicar esos remedios naturales. Pero recuerden que ¿quién es nuestro máximo sanador? Es Cristo. Pues Dios. Así que hay que buscarlo y dejar todos esos métodos no bíblicos que son abominación a Jehová. Me gustaría leer esta pequeña cita para afirmar lo que usted menciona, pastor, que se encuentra en el Ministerio de Curación, la página 213, dice la pluma inspirada, Cristo es ahora el mismo médico compasivo como cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En Él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Así que creo que debemos tener esa certeza y invitar a nuestra querida amiga Abril que acuda al Señor. Y si su niña, si su hija está afectada por esto, tal vez la edad de la niña, ¿no? Si es que es muy pequeña, quizás sea difícil para ella, pero si ya tiene edad, hablar con la niña, que vaya al Señor, a Jesucristo con fe y pida a Dios esa obra de sanidad en su vida, ¿no? No descartemos los remedios naturales. Claro que no. Que nosotros como adventistas los promovemos, los enseñamos, la hermana Juan los enseña.
Yo por lo menos practico 2 remedios que la hermana Juárez enseña. Uno es el carbón para los problemas estomacales. Que tiene problemas de indigestión, el carbón carbón es- diluido en agua, eso es una cosa impresionante. Sí, Y pues hoy la gente lo usa para las máscaras de gas porque el carbón lo que hace es absorber todas las toxinas que haya. Es una cosa fantástica. Pero lo otro que uso cuando tengo problemas de garganta. de tos, la hermana Juárez recomienda que haya miel con unas gotitas de esencia de eucalipto. Y la miel hace que baje por la garganta muy suave, baja muy lento, y la esencia de eucalipto hace que se despeje todo claro. cuando tengo ese problema de tos y desaparece. Así que ese remedio, esas 2 cosas para mí son fantásticas, además de otros, ¿verdad? Pero digo 2 remedios que la hermana Juárez presenta y que nosotros lo promovemos, así, remedios sencillos, Claro. la hidroterapia, ¿verdad? El Claro. poner los pies en agua caliente, luego en agua fría cuando hay un dolor de cabeza, siempre y cuando me ponga una toallita de agua fría aquí. O sea, hay una cantidad de cosas que los adventistas enseñamos. Nosotros tenemos libros que ofrecemos, que los colportores distribuyen, con métodos prácticos de salud. Entonces, nosotros como iglesia adventista creemos en los remedios naturales. Nosotros como iglesia adventista creemos en la medicina alópata o la de los médicos, porque para eso tenemos el sistema de salud, pero en conclusión, dejamos de lado cualquier otro tipo de práctica que sea en contra de la escritura de la Biblia. Amén. Amén por eso. Amén. Bueno, sigamos la siguiente pregunta que nos viene de Colombia, de Henry Montúfar. Y como les dije, esta pregunta va en realidad conectada a la que vamos a contestar. Pregunta lo siguiente. Tengo una duda y es la siguiente. ¿El ungimiento con aceite para los enfermos reemplaza el bautismo por inmersión para la salvación? ¿Es el ungimiento con aceite para cualquier persona o solo para cristianos? Ya que hay algunos adventistas que ofrecen el ungimiento a cualquier persona. ¿Es eso correcto o la persona tiene que pedir el ungimiento? Explíqueme eso, por favor. Gracias y Dios les bendiga. Así que creo que debemos primero iniciar brevemente en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, donde se hace mención acerca de este aspecto del ungimiento, de lo que menciona aquí él, ¿no? de una de las partes en la Biblia donde se menciona específicamente sobre ungimiento para los enfermos. Y vamos a ir a este versículo que también luego se conecta con otro versículo en Marcos. Pero vamos primero aquí. Dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es uno de los versículos que se hace mención a este aspecto de dar ungimiento. Pero también tenemos otro versículo que se encuentra en Marcos 6:13, que nos menciona allí la palabra de Dios en cuanto a el ungimiento también de aceite. Y brevemente voy a leer este versículo y luego les voy a dar a ustedes para que puedan compartir los pensamientos y qué esto quiere decir. Ok, dice allí, y echaban, está hablando aquí de los discípulos, de los 12 discípulos en su misión, dice, bueno, les del 12 para que entendamos el contexto. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que aquí vemos 2 partes en la palabra de Dios que habla del ungimiento por parte de los discípulos o en el caso de Santiago mencionando de que se puede llamar a los ancianos de iglesia para ungir y a los que están enfermos. ¿Qué podemos decir al respecto sobre estos pasajes del ungimiento y por qué la pregunta de él es, ¿reemplaza esto el bautismo? Primera pregunta. ¿Puede cualquiera hacer? Vamos pregunta por pregunta, Ok, pastor. listo, Pregunta vamos por pregunta, ¿verdad? Ya. Primera, entonces. La primera, ¿reemplaza el bautismo? Ujú. Bueno, la respuesta es no. O sea, vamos a suponer que hay una persona que se puede bautizar y dice, no, no me bauticen, únjanme. No, o sea, no lo reemplaza. La Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será Salvo. salvo. O sea, todo el que pueda bautizarse, bautícese, porque la Biblia lo presenta como una condición indispensable para salvación. Solo que hay un asunto diferente cuando una persona no puede bautizarse porque está al borde de la muerte, porque está en un hospital, porque se arrepiente en el último momento. Y entonces Dios ha provisto una ceremonia muy importante
diferente al bautismo, pero una ceremonia que de alguna manera tiene elementos significativos que concuerdan con el bautismo, como es el ungimiento. Es una ceremonia diferente. Pero el ungimiento sí da perdón de pecados. Tú lo acabaste de leer ahora en Santiago, el capítulo 5, el versículo 14 al 16. Entonces, si una persona está muy enferma o a punto de morir y no tuvo la oportunidad de bautizarse, pues entonces podría ser ungida para perdón de pecados. Ahora, y si la persona se sana, bueno, vaya y bautícese, pero en ningún momento lo reemplaza. Entonces, yo creo que ya con eso respondemos la primera pregunta. Pastor Bor. No, de acuerdo 100%, porque en realidad bautismo es con agua, mientras que ungimiento es con aceite. Son dos ceremonias distintas, ambas muy importantes. El bautismo, pues, significa unión con Cristo. En el momento que nos bautizamos y salimos, la Biblia dice que estamos en Cristo. Pero el ungimiento, como se menciona aquí, tiene que ver con enfermos. Correcto. Tanto en Marcos como en Santiago, tiene que ver con oración especial para los que están enfermos. Una cosa que yo quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con ungimientos en masa. Hay la tendencia donde a veces llaman a la gente al frente y ungen a toda esa gente. En realidad hay una preparación necesaria para la persona que pide que se le unja. Y en realidad la persona es la que pide el ungimiento. Claro, a veces uno le dice, oye, ahí es este servicio que el ungimiento, si estás enfermo o enferma, te gustaría que te unja. Sí, pero últimamente es la iniciativa de ellos y la petición de ellos lo que determina si ungimos a esa persona o no. Amén. Y vamos a hablar de ese tema aún más profundo porque ver si hay algún requerimiento en cuanto a este aspecto, ¿no? Porque aquí la siguiente pregunta menciona aquí ¿es el ungimiento con aceite para cualquier persona o solo para el cristiano? Ya que algunos ofrecen el ungimiento a cualquiera. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es el ungimiento para cualquier persona? Por ejemplo, al incrédulo, al que no cree en Dios o no cree en este aspecto de la oración y decimos, bueno, porque es mi primo y está enfermo, quiero que le unjan, pero él no quiere, o no le interesa o no cree, pero dice, bueno, está bien que venga y me haga el asunto, ¿no? ¿Es esa la manera correcta de efectuar este aspecto de ungimiento? Sí, voy a tomar los dos textos, pastor, que leíste al comienzo. El primer texto es el de Marcos 6, 2 y 13. Esa es la primera gira misionera. Los apóstoles van a la primera gira misionera y Jesús es el que les indica que lleven aceite. Y ellos llevan aceite, oran por los enfermos y los sanan. Pero recuerden, ¿para quién fue esa primera gira misionera? Ellos no fueron a los gentiles. La gira misionera que realizaron los apóstoles era para los judíos. O sea que a los que ellos iban a predicarles y a los que iban a ungir con aceite era gente que ya tenía previo conocimiento. Un judío sabía que era un ungimiento. Un judío conocía esto, así que eran personas que tenían un conocimiento previo. Eso como primera medida. Luego, si miramos el otro texto, que es Santiago, el capítulo 5, el versículo 14, el texto dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haciendo referencia a los miembros de la iglesia. Si está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia. O sea que todos a los que les está hablando Santiago saben quiénes son los ancianos de la iglesia. Claro. O sea, es gente de la iglesia. Entonces, el ungimiento está restringido ahí. No obstante, a pesar de que lo hemos presentado de esa manera, no obstante, es posible que haya una persona creyente que no sea miembro bautizado de la iglesia adventista, pero que crea en el poder de Dios y que pida el ungimiento. Voy a poner ejemplos. La mujer sirofenicia, ¿creía en que Jesús tenía el poder? Sí. Y la mujer sirofenicia va y le dice que tiene a la hija enferma y Jesús le dice, bueno, pues no es correcto botar la comida y dársela a los perrillos. Dijo, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, no he visto tanta fe como la de esta mujer. Miren que esta mujer no era una mujer judía. Claro. Pero Dios vio su fe y entonces atiende su necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentido común es muy importante, pero el pastor dijo algo bien claro. El ungimiento no es para estar haciendo o pararme en la plaza pública y decirle a todo el mundo, venga aquí, que voy a ungir a todo el mundo. No. Claro. Ya lo hemos visto que desde la perspectiva bíblica es para aquellos que creen, que tienen ese conocimiento bíblico. Y con los que aquellos que no son de afuera, sean muy cuidadosos. Si alguien lo pide,
porque tiene esa fe, bueno, ya el sentido común le dirá a los pastores o a los ancianos si realmente deben hacerlo o no deben hacerlo. Amén. Sí, hay otro punto muy importante y esto hay que recalcarlo con énfasis, y es que el concepto adventista del ungimiento y de los tales llamados sacramentos de la iglesia es diferente que el concepto católico. Buen punto. Porque en el concepto católico, la virtud está en el emblema. Claro. El bautismo le quita el pecado original al bebé. El ungimiento salva a la persona, es el aceite el que lo hace. Pero el concepto bíblico y el concepto adventista es que la clave es la fe del creyente en Cristo Jesús. No es el agua al bautismal lo que tiene la virtud. No es tampoco en el que está oficiando la ceremonia que está la virtud. Está en la fe de la persona, en la capacidad de Dios de hacerlo. Lo mismo el ungimiento de una persona que está enferma. Si una persona dice, bueno, yo no creo que Dios pueda sanarme, pues ¿de qué vale ungir a esa persona? Claro. Hay una preparación personal que tiene que hacer la persona que quiere ser ungida con aceite. Correcto. De hecho, esto en este libro, pastor, hablando de ese punto, la hermana Juárez menciona muy claramente este aspecto. Dice lo siguiente, dice, en la palabra de Dios encontramos instrucciones respecto a la oración especial para el restablecimiento del enfermo. Pero el acto de dirigir semejante oración es de lo más solemne y no debe hacerse sin la debida consideración. A los que piden oración para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado. Y para que ellos reciban la bendición, el pecado debe ser confesado y abandonado. Entonces, esta es la manera como debemos hacer, ¿no? Debe haber una verdadera decisión de abandonar el pecado, de confesar el pecado y de esta manera someternos a Dios para que Él, si su voluntad, obre la sanidad, obre la sanación. Entonces es un aspecto muy solemne, es un rito especial, pero solemne en base a la fe que tenemos en el Señor y lo que Él puede hacer si es que nos sometemos a su voluntad. Y pastor, ya que estamos hablando de así como hay condiciones para el bautismo, sí. Creer para ser bautizado, también la Biblia plantea algunas condiciones para el ungimiento. Claro. Y aquí hay una que está en Santiago, el capítulo 5, y habla el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, está diciendo, ok, quieren sanidad, pero tienen que confesarse los errores, claro, perdonarse y orar unos por otros. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí está hablando de que las personas que participamos de un ungimiento, pues debemos vivir en justicia. Así es. Y debemos clamar con fe al Señor. Bueno, el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, le dijo, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Lo mismo le dijo al ciego de nacimiento. Le dice, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Y eso se aplica también al ungimiento. Esos no son casos de ungimiento, pero el mismo principio se aplica en el asunto del ungimiento con aceite. Así es. Finalmente, la lección de Marcos, o digamos de Santiago, menciona de que es lo más importante o la forma más oportuna sería que la persona pida el ungimiento, la que necesita el ungimiento pida. Habrá casos donde no se pueda cuando alguien está en una situación de coma o algo por el estilo, donde no tenga razón. Tal vez los que creen pueden invitar a la persona, al pastor, a orar por ellos, a ungirlos, pero es importante que la persona que quiere ser ungida, que sepa qué está pidiendo, ¿no? Amén. Así que, bueno, esperamos que esto haya sido de servicio para nuestro hermano Henry, y agradecemos nuevamente a ustedes por su participación, por su sintonía, y también no dejen de orar por nosotros, por el ministerio, que pueda seguir siendo usado por el Señor. Así que le pedimos muchas oraciones de sus continuos apoyos también financieros, los que pueden contribuir, permiten que esta obra siga adelante. Agradecemos mucho por ese acto de fe que tienen en nosotros. Que Dios los guarde, les bendiga. Nos vemos en un próximo programa.